Pero en ese momento, un olor fétido llega, inmediatamente impregna toda la sala y me doy cuenta que el muchacho está recogiendo excremento, su excremento, no sé en qué momento, eso fue fracciones de segundo, y empieza a comerse el excremento y decir, tengo hambre, es que tengo hambre. A comerse el excremento. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast, el podcast creado por Unión Radio para que te acerques y conozcas cada vez más lo que está detrás de esos crímenes que tanto te apasionan. El día de hoy vamos a hablar sobre el dilema que existe en aquellos casos en los cuales una persona está privada de su discernimiento por alguna razón de enfermedad mental. Así que ponte cómodo porque a partir de este momento esto es Entre Crímenes. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí le habla Javier Rojas, Cristina Coronado, y efectivamente vamos a hablar de un tema que yo catalogo como fascinante, porque la mente humana es fascinante, y escudriñar todas esas enfermedades que pueden de alguna manera incidir en la conducta de una persona, sobre todo cuando estamos hablando en materia de delito, es una cosa sumamente interesante. El poder diferenciar entre una enfermedad y un trastorno, el poder entender en qué momento desde el punto de vista jurídico realmente existe un criterio de inimputabilidad o no, determinar criminalísticamente si hay una simulación de enajenación mental, sin duda Javier, coincido contigo, es fascinante. Sí, bueno, yo creo que podemos comenzar con lo básico, ¿no? Haciendo una descripción de lo que establece nuestra legislación, el Código Penal específicamente, en cuanto a la concepción de lo que es inimputabilidad. Fíjate que el término inimputabilidad es fácil, ¿no? Inimputabilidad, es decir, persona que no puede ser imputada. Entonces, si nos vamos a lo que establece el artículo 62 del Código Penal, el artículo 62 se refiere a que no es punible aquella persona que realice una conducta en estado de enfermedad mental suficiente para privarla de su conciencia o de la libertad de sus actos. Y la suficiencia debe tenerse en cuenta desde una perspectiva amplia, porque existen criterios, y más adelante vamos a hablar de eso, que tienden a mostrar la existencia de algún tipo de trastornos, de enfermedad, de patologías en sí, pero que pueden ser o no privativas del discernimiento. Entonces, qué bueno que nuestro sabio legislador estableció la necesidad de que esta enfermedad, que luego vamos a categorizar por qué sí y por qué no, sea suficiente para privar a una persona del conocimiento de lo que se está haciendo, por aquello que hemos venido siempre hablando entre crímenes y que tiene que ver con el acto volitivo de delinquir. Sí, bueno, fundamental ese término de suficiente. Porque puede ser que una persona tenga, como lo acabas de mencionar tú, puede ser que una persona tenga unas enfermedades mentales o un trastorno mental que no sean suficientes para privarlo de la libertad de su conciencia de su conciencia o de la libertad de sus actos. Y puede conllevar a una disminución de la responsabilidad penal, no quitarla totalmente, no quitarle esa persona puede afrontar un juicio, pero la pena va a ser menor, se va a disminuir. Sobre todo una de las cosas que el legislador siempre trata de cuidar aquí es el hecho de que la persona, al ser llevada a juicio, sepa por qué razón está ahí. Exactamente. Sí, bueno, eso es parte del tema de lo que significaría o lo que implica conciencia y libertad de los actos. Comprender que lo que hiciste es ilícito, si es que esa conducta es ilícita, que constituye un delito, y también entender que vas a estar siendo procesado con ocasión a eso. Entonces eso es parte de lo que es el tema de la inimputabilidad, y vamos a aclarar algunos aspectos y vamos a hablar también de cuál es el procedimiento que se tiene que aplicar en estos casos. ¿Qué te ha ocurrido en toda esta
carrera judicial, la tuya tan particular, porque siempre digo que tus cuentos son comiquísimos en el sentido de que son atípicos. Sí. ¿Qué te ha ocurrido con personas presuntamente enajenadas mentales? Vamos a hacer esos análisis de tu casuística con lo que son los aspectos desde el punto de vista psíquico, psicológico, psiquiátrico y procesal. Mira, me ha tocado ver unos 5 casos de tema de enajenación mental o de inimputabilidad por enfermedad mental. Voy a mencionar 3 que creo que son los más interesantes, ¿no? En una oportunidad, siendo fiscal del Ministerio Público, me tocó ir a un internado judicial a hacer una visita, de esas que se hacían antes de la entrada en vigencia del COP, y anunciaban por los parlantes que estaba el fiscal y que quien quisiera hablar con él se acercaba, y había unas planillas que uno llenaba, tomaba las inquietudes de la persona acerca de si había retardos procesales, etc., si faltaba alguna diligencia. En ese momento, bueno, se me presenta en ese recinto un muchacho como de 20añero, tendría 23, 22 años ya, y bueno, empiezo a tomar el... ¿Cómo lucía? Normal, Lucía, una persona normal. Okay. De hecho, lo veía muy tranquilo. El muchacho me suministra su nombre, yo voy tomando notas, cédula, tal. Y hay una parte que dice motivo por el cual está detenido. Y le pregunto, ¿por qué estás detenido? Entonces me dice, doctor, resulta que yo maté a mi papá. Wow. Homicidio. Sí, porque es que a mí me entran unas furias de repente y me provoca matar a la gente. Furia. Entonces estoy tomando nota de todo eso. Claro. Y él me dice, es que yo estoy ahorita medicado y resulta ser que en el momento que atenté contra la vida de mi papá, tal, yo no me iba a tomar los medicamentos. Entonces, ¿Te dijo qué diagnóstico tenía? No me lo dijo, Okay. o no recuerdo si me lo dijo, no estoy seguro. Pero en ese momento él me dio a entender de que antes del hecho él ya estaba sometido a un tratamiento psiquiátrico. Entonces, bueno, me dio esa información, yo se la pasé al fiscal que tenía su caso y bueno, me desentendí de eso. Posteriormente, 2 años me tocó conocer, después de 2 años, 3 años me tocó conocer su caso. Pero fue por una casualidad que me tocó hacer otra visita del internado y cuando llego a una parte donde hay unas celdas como de aislamiento, me consigo un muchacho, todo sucio, todo desnutrido, en un estado deplorable, ¿no? No hablaba y le pregunté a la gente del internado qué pasaba, porque ese muchacho estaba ahí. Entonces me explicaron que la población lo había sacado del sitio donde están ellos porque había muchos problemas con él. Era un peligro tanto para él como para el resto del penal. Que no se estaba tomando los medicamentos y que se ponía violento. Entonces cuando veo al muchacho me di cuenta que era el muchacho con que yo que me había entrevistado unos años anteriores. Entonces me aboqué a su caso, revisé el expediente, vi que le habían hecho la experticia y verdaderamente la experticia reflejaba que tenía una enfermedad mental suficiente que lo privaba de la libertad de sus actos y de su conciencia para el momento que cometió para el momento que dio muerte a su padre, lo mató con una silla. Tengo que preguntarte, aunque sé la respuesta, pero por salvaguardar tu buena reputación jurídica, ¿qué pasó en ese momento, ese primer momento que lo viste? ¿Por qué pasó tanto tiempo para luego volverlo a ver y luego sí atenderlo? Porque en ese momento estaba entrando en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces había un régimen transitorio en lo cual algunos expedientes se fueron de zonas, por lo menos fue para otra zona, y había una gran cantidad de expedientes que llegaron para que los fiscales que estaban conociendo en esa zona los trabajaran. Bueno, fue por el tema fundamentalmente de la transición del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense qué importante darnos cuenta de una realidad venezolana, por no hablar de otros países, en cuanto a lo que es instalar sistemas que no estamos preparados. Desde el punto de vista logístico, cuando hablas de un caso de estos, a mí es forzoso no pensar en lo injusto de que una persona que no merece una privacidad de libertad como medida propia para su reinserción social esté allí, y lo injusto y demás innecesario y por demás peligroso para el resto de la población reclusa. Sí. Entonces, viendo esta historia que me narras, de una vez percibo que estabas haciendo la figura de un fiscal penitenciario, ¿no? Sí, en ese momento no habían fiscales penitenciarios en esa zona y los fiscales, antes del Código Orgánico Procesal Penal, tenían hacían unas visitas mensuales, sobre todo cuando estás de guardia, para atender a la población
en los centros penitenciarios, los detenidos en los centros penitenciarios y en los centros de detención en general. Y para todos los organismos policiales a verificar cómo están las condiciones de los detenidos. Todo esto. ¿Y qué pasó con ese muchacho después? Bueno, fíjate, lo que te iba a comentar, a él se le sometió a un procedimiento que se denomina procedimiento de aplicación de medidas de seguridad, que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. No hay que confundirlo con el que está en la ley de drogas. Entonces, se le aplica un procedimiento que, el procedimiento que lo vamos a analizar también, ahorita lo vamos a analizar, habla sobre, es un procedimiento que para mí presenta muchas lagunas, fallas, contradicciones, pero bueno, al final de todo, a este muchacho se le aplicó ese procedimiento y se ordenó su reclusión en un centro psiquiátrico, creo que en la ciudad de Maracaibo, si no me equivoco. Bueno, esperemos que por lo menos ya estando recluido en un psiquiátrico, en una unidad psiquiátrica, haya recibido el tratamiento que se requiere para esa situación. Las atenciones en materia de enajenación mental son extremadamente necesarias y sobre todo algo que como sociedad necesitamos reflexionar es el hecho de no recibir a un privado de libertad y colocarlo en un lugar como un depósito humano sin darnos cuenta de quién es. Múltiples casos de personas, quizás hasta con patología, no de repente diagnosticadas como tu caso, el que estás narrando, sino con personas a las que ni siquiera se le han hecho exámenes para entender el porqué de sus conductas y sus comportamientos. Y esto es lo que debe llamar poderosamente la atención, no solo de fiscales, sino de abogados, jueces y cualquier sujeto procesal que esté por allí haciendo justicia. Fíjate que ahorita que hablas de experticia, me llama mucho la atención el tema de las experticias ante estos casos, ¿no? Porque es fundamental, es la herramienta con la que el fiscal del Ministerio Público y el juez va a determinar si es posible la aplicación de un procedimiento de medida de seguridad, es decir, si esa persona no va a ser llevada a juicio. Pero eso se ha llevado a juicio también entre comillas, porque es un procedimiento de medida de seguridad, también se hace como una especie de... Como un mini juicio. Como una especie de debate ahí y tal, pero ahí entran las contradicciones del propio código al utilizar algunas figuras, la denominación de alguna figura. En cuanto a este procedimiento, pero mejor dicho, en cuanto a la experticia que puede dar origen a este procedimiento, la experticia tiene que cumplir con los mismos requisitos de la experticia establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero fundamentalmente lo importantísimo aquí es que el médico psiquiatra forense determine si para el momento del hecho, es decir, para el momento que la persona comete el delito, se encuentra en un estado de enfermedad mental suficiente que lo prive de la conciencia o de la libertad de sus actos. Porque sin eso, si no existe esa clasificación, esa determinación específica en las conclusiones, quedamos en las mismas. Puede ser que el médico cite todo un compendio de enfermedades mentales, pero si no establece que eso lo va de alguna manera a convertir en inimputable, el fiscal y el juez no van a poder tomar esa determinación. El instrumento que establece a nivel mundial cuáles son los tipos de trastornos y enfermedades mentales es el DSM-5. Son más de 400 los tipos de trastornos que hay y justamente esto que dices, en muchos casos en la práctica es complicado. ¿Por qué? Imaginen una persona que tiene un brote psicótico. Las personas que tienen brotes psicóticos, tal cual como lo dice el término, son brotes, aparecen y desaparecen. Y en consecuencia, las personas ciertamente están obnubiladas por esta situación desde el punto de vista de la enajenación y pueden tener o no recuerdos de lo que ocurrió. Pero ¿cómo desde el punto de vista de la psiquiatría forense se puede determinar que una persona tuvo un episodio o un brote psicótico en el momento en el que cometió el delito? Sí, en una oportunidad llevé un caso así y lo resolvimos gracias a la imagenología. Resulta que el cerebro establece ciertas formas en las ondas cerebrales de mostrar cómo ha sido el comportamiento, pero esto tiene que ser súper reciente. Si te llevan a juicio o a una medida de seguridad, hablando de meses que ha transcurrido el hecho, allí ya no va a haber un cambio en la bioquímica cerebral. Claro. Sí, bueno, es sumamente importante, por eso que hablamos que es un tema muy fascinante, porque da para muchísimas situaciones, para muchísimos ejemplos. Fíjate que hay otro caso, hablando precisamente del tema de la experticia, me tocó una oportunidad ir a hacer una suplencia en una fiscalía. El término no es suplencia, en realidad estaba una encargaduría. Pero bueno, para que el público entienda, es como que estuviese haciendo una suplencia porque un fiscal estaba de reposo. Que cuando tú y yo nos conocimos, de hecho, a ti te mandan como encargado de la fiscalía sexta. Exactamente. Entonces, bueno, voy a un juicio de un caso que yo no conocía, me dicen es un homicidio, me dan mi carpeta, llego al juicio, me pongo a analizar el expediente para poder iniciar el juicio y explicarle al juez, era un juez unipersonal, para explicarle al juez de qué se trata el caso, porque era un homicidio. Me llamó mucho la atención de que esta persona que estaba acusada entró
a la sala no estaba privado de libertad, se encontraba en libertad, bajo una medida de coerción personal, pero medida cautelar. Entra la persona, lo veo bien arreglado, lo veo como hasta cargado como una chaqueta, como un traje, si no mal no recuerdo. Él se sentó ahí, entonces empiezo a revisar el expediente y me percato que hay una experticia psiquiátrica que dice que la persona tiene una enfermedad mental que lo torna inimputable. Ahí me pregunto, bueno, pero si este señor tiene este trastorno, ¿cómo estamos en esta fase del proceso? ¿Por qué estamos en juicio y por qué lo acusaron? A menos que la experticia haya llegado después de la acusación. No sé, en realidad no conocía muy bien el expediente. Al final de cuentas, el defensor se me acerca, o la defensora, hablamos del caso, hablamos con la juez y llegamos a la determinación de que, bueno, vamos a hacer una cosa, iniciamos el juicio y cuando hable el experto forense, psiquiatra, vemos qué determinación, a qué determinación llegamos, qué hacemos. Bueno, el primer experto fue el psiquiatra, se sentó con su expediente, empieza a explicarle al juez cuáles fueron los exámenes que practicó, a qué conclusiones llegó, todo, la cantidad de veces que entrevistó a la persona, bueno, hace una narración completa. Y cuando me toca el derecho de palabra a mí para preguntarle, le pregunto, la primera pregunta que le hago es, diga si en esta sala se encuentra presente la persona a la cual usted atendió, a la cual usted le hizo los exámenes, a la que hizo referencia. El forense está así, ve para todas las partes de la sala y dice, no está aquí, no lo reconozco. ¿Y entonces? Yo digo, y la juez se me queda mirando y todo el mundo... ¿Eso fue aquí en Lara? Eso fue aquí en Lara. Okay. Entonces, bueno, ante esa situación, soy más específico y señalo al acusado, le digo, usted se reconoce a esta persona como la persona a la cual usted le hizo esos exámenes. Y el médico se le queda viendo y dice, no, esa no es la persona. Entonces, ahí, imagínate, pasaron cualquier cantidad de situaciones por la mente y uno se pregunta, ¿ciertamente esta persona fue la que realmente le examinó? ¿Fue otra persona por él? Claro. ¿Esta persona trató de engañarlo o lo engañó? Hubo una simulación en mi criterio, porque no es que esta persona tenía todo ese diagnóstico y de repente sanó y si en se tan curó, poco tiempo. Es posible que se haya podido curar. ¿Pero cuánto tiempo pasó? No desde sé. la experticia al juicio. Bueno, no sé, quizás menos de un año. Pero por eso te digo, pero es posible, o sea, dentro de esas gamas de situaciones, claro. Pero como siempre, cosas que me pasan a mí, no pude terminar ese juicio porque yo estaba haciendo era una suplencia. Pero fíjate todas las cosas interesantes que pueden ocurrir con ocasiones esto. Aquí en Lara hubo una vez un caso, recuerdo estaba yo estrenándome como fiscal de un tema escatológico, del cual creo que tú estabas en los pasillos de control, fue como contigo. No, fue un caso que yo contigo? llevé. Sí. Por favor, cuéntale a la audiencia. Bueno, fíjate, hablando precisamente de las personas que se quieren hacer pasar por dementes pero primero quiero hacerte una pregunta. Tú que estás metido en ese tema de la psicología, la psiquiatría. Esa terminología loco, que suena así como un poco odiosa, pero es la que establece el código. El código penal habla de loco o demente. Esa terminología loco todavía se puede aplicar en la actualidad. No, de hecho es ofensiva. Básicamente lo que se habla es de enfermedades y trastornos y de una vez es importantísimo categorizar. Enfermedad tiene una base orgánica, trastorno tiene una base conductual. En consecuencia, una persona puede tener un trastorno y no ser inimputable. Y también puede tener una enfermedad mental que, dependiendo de cuál esta fuere, podría sí o no llevarlo a un criterio de inimputabilidad. Pero llamar a una persona loca, incluso psicópata, sociópata, son términos que están bastante mal utilizados y son bastante despectivos. Así que lo que hay es que referirse a el criterio específico del DSM-5. Bueno, por eso te digo, porque el código, que es un código del año 64, claro, que a su vez es lo que viene influenciado en el código Zanardelli de 1890 y pico, de 1889, imagínate tú. Ese concepto que establece el código penal venezolano viene de ese código y es casi textualmente copiado del código italiano. Bueno, pero ¿por qué te pregunto esto? Porque el código penal hace referencia al loco o demente. En esta sociedad que tenemos ahorita un poco susceptible con estas terminologías, no sé si resulta apropiado o no, pero bueno, es lo que nos da el código. Bueno, resulta ser que hablando de las personas que se hacen pasar por locos o se quieren pasar por dementes o tienen enfermedades mentales, en una oportunidad me tocó un caso de un muchacho que fue detenido de forma flagrante, fue detenido en flagrancia por un arrebatón. Para que la audiencia entienda, el arrebatón es una especie de robo, pero más leve, un robo que no es tan grave, porque la violencia no va dirigida a la persona, sino a arrancar la cosa, a tener la cosa. Entonces, son estas personas que en la calle arrancan cadenas o se llevan celulares o arrancan carteras, zarcillos, pulseras. Cuando estamos en los predios de la audiencia, la defensora me pregunta qué voy a solicitar.
Entonces yo le digo que bueno, porque déjame primero revisar cómo está el sistema con respecto a su situación, o sea, si el muchacho tiene otros expedientes, otras causas, para ver qué voy a solicitar. Cuando revisan por el sistema, el muchacho tenía 4 expedientes ya iniciados por arrebatón. Entonces, bueno, yo le explico a la defensora que no podía, tenía que solicitar una medida privativa de libertad, o sea, ordenarlo que lo recluyeran en un centro penitenciario, porque el código establece que una persona no puede tener 2 medidas o más. La defensora se lo explica al muchacho, un muchacho como de 20 años, no llegaría a 30 años el muchacho. Y bueno, comienza la audiencia, en una sala de audiencias y tal, estoy sentado yo, la defensora y el imputado. Después que yo hago mi exposición, yo veo que el muchacho, cuando está hablando la defensora, veo que el muchacho como que se agacha a recoger algo. Yo por el rabillo del ojo veo como si se hubiera caído algo a la defensora y así lo está recogiendo. Pero en ese momento, un olor fétido llega, inmediatamente impregna toda la sala y me doy cuenta que el muchacho está recogiendo excremento, su excremento, no sé en qué momento, eso fue fracciones de segundos, y empieza a comerse el excremento y decir, tengo hambre, es que tengo hambre. A comerse el excremento. Tengo hambre. Inmediatamente, bueno, la juez se para, la secretaria pegando gritos y llega el alguacil, agarra al tipo, lo saca. Bueno, eso fue un desastre en la audiencia. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente sospechamos, imaginamos que el muchacho, como sabía que había muchas posibilidades de quedarse privado de libertad, utilizó ese recurso para hacerse pasar por una persona que tiene un trastorno mental y evadir la acción de la justicia. Caramba, pero hay que tener cierto grado de locura hasta donde puede llegar para ser capaz de comerte tus heces. Sí. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Ok, la simulación sin duda puede ser evidentemente demostrada desde el punto de vista criminalístico con solo una valoración o varias valoraciones por un equipo multidisciplinario o por un buen psicólogo o psiquiatra forense. Se puede establecer justamente algún criterio de simulación, y algo que siempre denota mucha importancia en este tipo de casos son los momentos y las frecuencias, ¿no? Se dice que cuando una persona está privada de su discernimiento por alguna condición preexistente desde el punto de vista de su bioquímica cerebral, hay una serie de situaciones, episodios que vienen con cierta frecuencia que pueden detonar por algunas circunstancias o no. El que esto haya ocurrido tal cual como lo narras ante la ansiedad que te puede generar una privativa de libertad es como que una señal bastante clara de que estaba haciendo una simulación, pero ojo, muy bien elaborada. Claro, sí, hay que al final de cuentas se le mandó a hacer un examen psiquiátrico. ¿Y qué salió? Creo que no arrojó nada y por supuesto fue procesado. ¿Qué buscan estas personas? Evadir la acción de la justicia. Por eso que es sumamente importante el tema del examen psiquiátrico, la calidad de ese examen y que cumpla con todos los extremos. Yo imagino que con una simple consulta no puedes determinar el estado de enfermedad de una persona. Tendrías que, me imagino yo, digo, me parece a mí, pues tendrías que realizar varias para ver lo que no son esos cambios que pueden haber en la conducta de una persona. Sí, lo que pasa es que el rapport siempre va a depender del nivel de pericia que tenga el experto. ¿Okay? Claro. Si estamos hablando de un psiquiatra forense con una amplísima trayectoria, con especialidad de pronto en simulación, en algunas patologías específicas, quizás le tome mucho menos tiempo. En todo caso, existen unos criterios que establecen algunos indicadores de existencia o no de algunas condiciones, pero ahora que hablas de experticia psiquiátrica, me hace recordar el hecho de la importancia de que algunos profesionales del derecho no saben diferenciar en qué casos hay que pedir experticia psiquiátrica y en cuáles casos experticia psicológica. Es muy importante eso, aclararlo. Si lo puedes aclarar sería buenísimo. Sí, claro. De hecho, la experticia psiquiátrica y psicológica no necesariamente va sobre lo mismo, y muchas personas con el tema de que el psiquiatra es quien puede medicar, le dan como que un poquito de más importancia desde el punto de vista del pronunciamiento cuando son ciencias completamente diversas, en donde un psiquiatra
tiene la potestad de establecer la existencia o la preexistencia de una patología neurológica que requiere un tratamiento farmacológico y que subyacentemente va a dar como consecuencia una inimputabilidad, un psicólogo también es capaz de establecer esto, pero lo va a hacer analizando criterios conductuales, la conducta, la interacción de esa persona en la sociedad, cómo afecta ese comportamiento y ese trastorno en el caso de que eso fuere. Saber una cosa y otra puede marcar la diferencia y ganar o perder un caso penal. Tú puedes pedirle a un psiquiatra que te haga una experticia para determinar, por ejemplo, coparentalidad, importancia de la coparentalidad, responsabilidad de un individuo, y un psiquiatra no te lo va a saber hacer porque esos son elementos comportamentales. O por el contrario, le pides a un psicólogo forense que te establezca la existencia o no de un criterio esquizofrénico y el psicólogo no lo va a saber porque eso forma parte de la ciencia psiquiátrica. Entonces, colegas, cuidadito allí con pedir por pedir diligencias porque se nos puede caer una solicitud desde este punto de vista tan importante. Bueno, fíjate la importancia de conocer esas diferencias, ¿no? Yo quería también conversar acerca de lo que inicialmente hablamos del procedimiento de medida de seguridad. El procedimiento es el mismo procedimiento, no ha sido reformado desde que el COD entró en vigencia plena en el año 99 y tiene unas particularidades que a mi criterio son vacíos legales, lagunas y hasta contradicciones. Porque fíjate que vamos a explicar primero de qué trata este procedimiento, de qué va. Una vez que en un proceso penal se le haga una experticia a una persona y se determine que no está en su sano juicio, vamos a utilizar ese concepto amplio para no tener que repetir estado, enfermedad mental suficiente, que lo prive de... Y que se supone que esto debe ocurrir en la fase preparatoria. Se supone, claro. En teoría. En teoría, pero también vamos a hablar un poco de eso, qué pasa si ocurre esto. Sí. Bueno, se aplica, el fiscal tiene que solicitar la aplicación de este procedimiento. El código no establece a quién se lo pide, pero uno puede intuir de la redacción del artículo, porque dice el juicio, entonces pudiese entender que se va a solicitar al juez de juicio. Es decir, ya hubo una acusación. No sabemos. O sabemos que si terminó la fase preparatoria y llegó esta experticia, en vez de pedírselo al juez de control, directo para juicio. Eso sería una de las situaciones. El problema es que el procedimiento es tan vago en su redacción que no establece, ha debido de una vez especificar al juez ante quién se va a solicitar el procedimiento. O dependiendo de la situación, si estás en juicio, qué fase se encuentra. Porque creas un vacío legal gravísimo. Entonces, bueno, da a entender que es el juicio, porque dice el juicio y te habla de una serie de situaciones que se van a dar como una especie de juicio. Bien, yo concluyo que tiene que ser el juez de juicio por la redacción del procedimiento. Bueno, pero la primera contradicción que encontramos es que dice que el Ministerio Público, en caso de inimputabilidad de una persona, si ya está demostrado que no está en sus cabales, solicitar la aplicación de este procedimiento. Después, en el artículo siguiente dice, el imputado o imputada, entonces tú dices, ¿pero bueno, ¿es imputado o es inimputable? Es inimputable y lo llamas imputado, llámalo de otra manera. El sujeto. El procesado, exacto, no sé, como tú quieras llamarlo. Pero no puedes llamarlo imputado porque es inimputable. Entonces ya ahí comienza una contradicción. Después te dice, si en el concepto de que inimputabilidad es que no va a ser sometido a juicio, ¿cómo es que dice el juicio se llevará a tal? Entonces utilizas palabras que son contradictorias por la figura de la inimputabilidad. Al final dice, la sentencia absolverá o aplicará una medida de seguridad. Ahí entiendo cierta lógica, porque puede ser que una persona que tenga un trastorno mental sea utilizada para cometer un delito, es posible, o que esa persona, todos los elementos apunten a que fue él y resulta que no era él. Entonces me parece que de alguna manera tiene que determinarse primero para aplicar una medida de seguridad si la persona tuvo responsabilidad. Fue autor de ese hecho o no fue autor de ese hecho. Eso es importantísimo, porque si no es, entonces vas a tener una persona que puede estar en su casa tranquila sin ningún problema, la vas a llevar para un centro de internos con problemas psiquiátricos. Entonces es muy importante ese aspecto. Ahora, ¿cómo lo arreglaríamos? ¿Cómo vamos a darle soluciones aquí a la audiencia jurídicamente? ¿De qué manera hacemos más fácil todo esto? ¿Consideras tú que podría ser incluso en la fase preparatoria requerido al juez de control de una vez? Bueno, fíjate, yo creo que debería haber una casuística dependiendo de la situación particular en que se encuentre el proceso. O sea, si la determinación del trastorno mental o la enfermedad mental se dio o se obtuvo conocimiento en la fase preparatoria, bueno, se acerca al juez de control. Para que el juez de control, no, pero al final de cuentas yo creo que tiene que irse a juicio necesariamente, porque de alguna manera es un juicio que se va a hacer, porque habla de absolver o de aplicar la medida de seguridad, y el juez de control no puede absolver.
no entra dentro de sus funciones. Puede condenar por el procedimiento de admisión de los hechos, pero no puede absolver. La palabra absolver. No, y un inimputable no puede admitir los hechos. Exactamente. Entonces, creo que necesariamente tendrías que ser enviado a un juez de juicio para que ese procedimiento se haga ante el juez de juicio. Al final de cuentas, en algún momento del proceso, cuando se den cuenta que existe la inimputabilidad, se envía al juez de juicio para que el fiscal solicite ese procedimiento. Porque es que también hay otra cosa que es sumamente interesante, importante, que vi en una oportunidad. Y es qué pasa cuando el imputado comete el delito, ya en estado de enfermedad mental, ya sabemos cuál es el proceso. Se aplica la medida de seguridad. Pero ¿qué pasa si una persona comete un hecho en su sano juicio y después durante el proceso sufre una enfermedad o un trastorno mental o un accidente de tránsito o un accidente que cause una lesión, traumatismo craneoencefálico que lo prive de la conciencia y libertad de sus actos? Entonces ahí es un tema súper interesante y el Código Orgánico Procesal Penal da una respuesta. Pero que me tocó una vez ver un caso que dije, bueno, lamentablemente no conoce el procedimiento de aplicación de medida de seguridad. Mezclaron una cosa con otra. En este caso particular, el Código establece que cuando una persona sufre un trastorno mental grave, así lo dice el Código en el artículo 130, el COP, se suspenderá el proceso hasta que desaparezca este trastorno. Sí, es transitorio. Sí, es transitorio. Porque hay unos que se instalan. Si no se desaparece, bueno, ese proceso quedará suspendido por el siglo de los siglos. ¿Y qué pasa con ese interno? ¿Qué pasa con ese procesado? Bueno, el código establece que habla de un internamiento hasta por 8 días para hacer las experticias correspondientes. Pero si tú buscas, si te vas al Código Penal, hablan también de algo muy parecido. Fíjate, el Código lo llama incapacidad, no lo denomina inimputabilidad, porque son dos aspectos distintos, porque si es inimputable si el momento con que cometiste el delito, claro, tienes la enfermedad mental. Si es posterior, no eres imputable, solamente que eres incapaz para asumir el proceso. Entonces, por eso que el Código hace esa diferenciación. Hubo un caso donde el juez mezcló las dos cosas y bueno, eso fue un desastre. Y sobre todo el desastre, que es lo que yo siempre reflexiono, el desastre siempre viene a ser para el débil jurídico, que aunque en materia penal podríamos decir que el débil jurídico es la víctima, cuando hablamos de criterios penitenciarios y aspectos criminológicos, yo sí considero que el débil jurídico viene a ser, en este caso, el penado, el procesado, por aquello de que es un individuo que ya está desprovisto de cualquier tipo de situación mínima de confort, ¿no? O sea, bien se establece que cuando un ser comete un delito se vuelve un ser miserable, entonces allí ya estás dentro de toda tu miseria y si a eso le añades una situación como esta, wow, la reflexión aquí es, como sociedad estamos realmente preparados para dar el tratamiento a estos individuos que padecen este tipo de situaciones y qué bueno que hagas despertar esta idea, o sea, no es lo mismo que ya yo venía siendo inimputable porque tenía una condición a que el proceso mismo haya establecido alguna situación. Se me ocurren los síndromes de estrés postraumáticos. Tú no sabes lo que una persona puede padecer en una privación de libertad. Una mujer que pueda ser abusada sexualmente, que pueda ser golpeada, que pueda ser maltratada, más todas las vejaciones, evidentemente pueden cambiar su conducta, se puede trastornar. O incluso puede ser un trastorno que se produzca después, que se manifieste después del delito, o sea, es posible. Sí, claro. Bueno, aquí caben dos reflexiones importantísimas. Uno, el que tú acabas de mencionar en cuanto al tratamiento, en cuanto a la disponibilidad de sitios para atender a estas personas en esas condiciones especiales. Y el otro, la reforma legislativa. Ese procedimiento de medida de seguridad hay que revisarlo y hay que reformarlo, adaptándolo a nuestra realidad jurídica, y a nuestra realidad social y psiquiátrica. Porque con esas lagunas mentales que presentan, con estas lagunas mentales tienen los enajenados. Hablando de enajenados, con estas lagunas jurídicas que presentan estos procedimientos y estas contradicciones no ayudan en nada a que se pueda aplicar la justicia en forma clara, una justicia más equitativa. Creo que hace falta una reforma a fondo de ese procedimiento en especial. Y finalmente yo le añadiría el componente ético para los colegas. ¿Por qué? Porque la simulación de condiciones de enajenación mental, cuando es inducida por un defensor público o privado,
afecta gravemente el ejercicio de la profesión y va en contra de nuestro código de ética. Así que esa estrategia, por favor, sáltensela porque no es una estrategia correcta. Sí, siempre y cuando, por supuesto, sea con la finalidad de evadir la justicia y no que verdaderamente de trasfondo exista un trastorno mental, una enfermedad mental grave para que esta persona sea considerada inimputable. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Antes de irnos les tenemos una noticia que nos tiene muy contentos y es que la gente del Congreso de Abogados de Venezuela nos ha invitado a ser parte de esta magnífica actividad que se va a llevar a cabo el 5 de julio en el Estado Falcón. Así que si estás viendo esto antes de ese momento, pues todavía estás a tiempo de acompañarnos porque hasta nos está provocando grabar un episodio por allá. ¿Qué te parece? Vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver si se puede dar la ocasión de hacerlo por allá. Gracias a todos por la sintonía, por decir que sí, por los comentarios. Hay un comentario que leí de una colega que dijo algo del aborto que me parece fascinante. Deberíamos hacer un programa de aborto. Sí, eso está pendiente. Gracias, de verdad. No es una colega, es un amigo. Ah, es un colego. Ok, gracias, colego. Gracias a todos por la sintonía nuevamente, por su interacción y bueno, nos vemos próximamente. Saludos, chao. Chao.